bosques nativos, bosques cultivados. Sinónimo o antónimo. El mapa muestra la clasificación de los bosques nativos de Entre Ríos. Las zonas rojas son bosques nativos primarios que no pueden ser cortados. Las zonas amarillas son bosques nativos secundarios y las zonas verdes región renovable. Esta historia. Un bosque es un ecosistema de seres vivos y no vivos que se relacionan entre sí. En los bosques nativos hay árboles que nacen de la naturaleza y no necesitan que el hombre los plante. Los árboles son de diferentes especies, tamaños, colores, formas. Los bosques tienen distintas funciones. Purifica el agua y el aire, regula el clima, protege a los animales. Los bosques poseen una larga historia que los hacen únicos. Cuando podamos los árboles, cambiamos de forma negativa esta historia. En nuestra provincia, los bosques cultivados se encuentran sobre el río Uruguay. Los bosques cultivados son plantaciones del hombre para satisfacer sus necesidades básicas. Mientras los árboles crecen, son podados. Los árboles son trasladados por máquinas. Los árboles que se cortan pueden volver a plantarse. Este ciclo durante alrededor de 16 años. Los árboles que se usan para las plantaciones son de rápido crecimiento, por ejemplo el cactus, lito y pino. Soy técnico forestal, técnico viverista. La empresa se llama Paul Forestal SRL, ¿no es cierto? Y el dueño se llama Juan Paul, pero se dice Paul Forestal, y el nombre de él es Juan Paul, ¿no es cierto? Se escribe Paul. Juan Paul, ¿no es cierto?, es el dueño de esta empresa, es un ingeniero forestal que cuando en sus inicios lo único que él hacía era importar semillas, traía de otros países, esa semilla que yo le mostré, traía de otros países y vendía viveros, vendía estructuras de vivero, invernáculos. Y hasta que surgió que uno de los clientes le dice, no, yo no quiero la semilla ni quiero el invernáculo, quiero que me hagas la planta. Haceme 10.000 plantas. 10.000 plantas es un cuadrito chiquitito, ¿no es cierto? Entonces hizo 10, al otro año le fue bien, al otro año le dijo, haceme 100, 1.000, y así, y ahora es uno de nuestros principales clientes y compra entre 2 millones y 1,5 millones de plantas por año, ¿no es cierto? Que es Forestal Argentina o Maciza Argentina, ¿no es cierto? Que son los principales clientes. Y bueno, y así se fue agrandando el vivero, se fue haciendo de esa manera. En el año 1992 empezó esto, ¿no es cierto? Y hemos llegado a tener una producción de 12 millones de plantas en el año 2001-2003. Así que, y actualmente la producción es de 3 millones de semillas, 2 millones de clonado, 1 millón de
de pino, más o menos entre 6 y 7 millones en total, ¿no es cierto? Se divide obviamente la temporada en temporada de primavera, que es esta la más grande, y la temporada de otoño, donde plantan la gente de Corrientes, de Misiones, ¿no? Y Pol Forestal es el vivero más importante de esta región de eucalipto, de producción de eucalipto. Hay viveros que producen eucaliptos, pero no producen en tanta cantidad, ¿no es cierto? Miren cómo es la semilla de pino. ¿De qué esta semilla? Esto es pino. Esto es pino. Este es pino Liotti. En este caso es pino Liotti, que es un pino resinero, ¿no es cierto? Que es otra industria que se usa el pino, ¿no es cierto? ¿Que? Se le corta, se le hace una herida en la parte de abajo del pino y el pino empieza a alargar la resina por ese lugar. Y la resina sirve para hacer pintura. ¿Eh? Y la del eucalipto es otra. La del eucalipto es mucho más chiquito, ¿no es cierto? Ahí está pino versus eucalipto. Ahí está. Eso es pino y eucaliptos. De esto, acá más o menos en esta muestrita hay para 20.000 plantines. 20.000 árboles que pueden significar 20 hectáreas de madera, ¿no es cierto? 20 hectáreas de madera más. Muy importante este frasquito o esta cantidad de semilla para la industria, ¿no es cierto? Por eso el valor también de la semilla. La semilla vale 9.000 pesos el kilo, mucha plata, y la del pino vale 1.500 pesos, ¿no sé? El pino tiene 20.000 semillas por kilo y el eucalipto tiene 600.000 semillas por kilo. Así que bueno, ahí tienen los dos, semillas de pino y eucaliptus. Ven perfecto que es como un grano de arena y el otro es como una piedrita, ¿no es cierto? ¿Cómo cosechan la semilla del eucalipto? Del eucaliptus tenemos huerto semillero clonal acá. Ajá. En este caso se puede hacer con el elevador, cortando las ramas, pero es muy riesgoso, ¿no es cierto? Y implica mucho poner en riesgo al operario, digamos, de estar ahí en las alturas. Entonces directamente se plantó como para cortar en bloques. Tumbamos los árboles, cosechamos la semilla. Así que todo depende de las lluvias, depende del clima, básicamente, ¿no es cierto? Sí. La producción. Y al pino se cosecha la piña. ¿Vieron la piña del pino o no? Yo sí. Es verdecita, ¿no es cierto? Y que tiene como espinas. Eso se saca verde, o sea, ya en proceso. La semilla de pino que tiene una alita. Cuando hay viento van a ver que la semilla del pino revolotea y se va bastante lejos, ¿no es cierto? Y se disemina bastante. Sería como una cosa así, ¿no es cierto? Y la de eucalipto es como un granito de arena, es chiquitito. Semejante árbol, uno ve que sale de un granito de arena. ¿Alguna vez vieron el trompito del eucalipto? Hacen como un trompito, tiene 4 o 5 semillas y ahí adentro. Y bueno, una vez que pasa esta la máquina sembradora. Nosotros ponemos la semilla en este compartimiento sobre la bandeja. Va haciendo este movimiento constantemente. Forma clonal quiere decir que yo le saco un pedacito a Nicolás y hago otro Nicolás. Y de ese otro Nicolás hago otro Nicolás y otro Nicolás y otro Nicolás. Hago 100 Nicolás, ¿no es cierto? De un solo Nicolás hago 100 Nicolás. ¿Alguna vez vieron una rosa linda? ¿Una planta de rosa? ¿No? ¿La planta de rosa no conocen? La que tiene espinas. La flor. ¿Vieron que mamá por ahí le saca el gajo a la vecina y entierra ahí y de golpe sale una planta? Bueno, ese no es una nueva planta, es un clon. Hay árboles de eucalipto que son lindos, que son los que nosotros buscamos, que dan buena madera, crecen rápido, son sanos. Entonces a esos árboles le sacamos un pedacito y hacemos una nueva planta. Eso se llama clonar, ¿no es cierto?
Lo que yo le expliqué acá es por semilla, es producción seminal. Y lo que le voy a explicar ahora, que después lo vamos a ver allá, es la parte de clonación, en donde nosotros sacamos un pedacito de una planta y hacemos otra de la misma clase. Y hay que saber a quién, si eso después se vende a otras empresas. Claro. Nosotros producimos nuestra parte comercial en la plantita, ¿no es cierto? El arbolito es chiquitito así. Van a ver que va a tener más o menos 30-40 centímetros. Esa es la parte comercial, ¿no es cierto? O la parte económica de nuestra empresa. Vendemos a otras empresas que la plantan uno al lado del otro, como ven en las forestaciones, ¿no es cierto? Van poniendo un árbol al lado del otro y eso va creciendo, lo cuidan, lo mantienen, le protegen del fuego, del ataque de las hormigas, del ataque de las liebres, le protegen durante 10 a 14 años, ¿no es cierto? Y ese árbol va creciendo y va tomando un diámetro importante, y cuando ese diámetro está listo, cuando el diámetro que quiere, digamos, él puede venderlo para distintos tipos de industria. Y ahí entra la principal industria que hay en la zona es el aserradero, donde tumban el árbol, llevan las trozas o el tronco del árbol sin las hojas y se hace un proceso de industrialización en donde se hacen tablas, se hacen vigas, se hacen machimbres, ¿no es cierto? Y después eso terminan siendo casas, lo que están hablando hoy, terminan siendo casas, terminan siendo barcos, terminan siendo algún mueble o algún instrumento de música. La guitarra, por ejemplo, está hecho de madera, el violín está hecho de madera, el bombo, la parte que sostiene el cuero, vamos a decir, también es de madera. También esa madera, si no lo querés vender para aserradero, lo podés vender para postes, para los postes de luz. En este caso, por ejemplo, se corta de una planta madre los gajitos y se pincha directamente en el sustrato, ¿no es cierto? En la mezcla que le mostré hoy, se corta de esta forma, ¿no es cierto? Y le pinchan en el sustrato directamente. Tiene que quedar parado. Y eso después empieza a alargar las raíces. Empieza a alargar las raíces y se forma una nueva planta. Ahí está. Esta es de eucalipto. Esto es eucaliptus clonal, ¿no es cierto? Ahora si ustedes miran acá que, por ejemplo, toda esa franja verde es un clon. Toda esa franja verde sería Nicolás. Toda esa franja un poquito más clara sería Guillermo. Y así, ¿viste? Cada uno de estos, por más que sean distintas plantas, es el mismo individuo. Eso quiere decir que si es clon, si le agarra una gripe a uno, le agarra a todos. Es linda todo, buena calidad, buena madera, ¿no es cierto? Por los cuidados que tiene. Pero tenés que tener, digamos, cuidados especiales porque es clonal, ¿no es cierto? Si es sensible a alguna enfermedad, todos los arbolitos son sensibles. ¿Y eso cómo se dan cuenta? En realidad se ve ya en el campo, cuando el árbol ya está establecido en el campo, ¿no es cierto? Pero sucede muy poco, digamos. Normalmente para hacer un clon tiene que ser el clon, tiene que ser Superman, digamos. De un árbol fuerte, digamos. Tiene que ser Superman o el hombre araña. No sé qué miran ustedes, el hombre araña era de mi época. No, sí, está todavía el hombre araña, ¿no? Así que bueno. Y esta es la parte del clonal. Y de la misma manera se hace de semillas, se pone la semilla y se pone dentro del galpón y se va regando hasta que salga la plantita. Muy bien. Ahora sí. Con esto ya pudieron ver todo. Esto es los arbolitos clonales, que son esos que están ahí, un poco más altos, que deben tener más o menos 20-30 metros de altura. Y esos árboles cuando pasen por ahí van a ver que son todos iguales.
parecido al otro, ¿no es cierto? Que es la diferencia que hay con los nativos. Claro, y con el nativo vas a tener diferencia porque el nativo tenés, hay como 5 o 6 generaciones, ¿no es cierto? Está el abuelo, está el padre, está el hijo, hay distintos tipos de... Y aparte de todo, la diferencia entre lo que es nativo, el nativo tiene aproximadamente unas 200 especies, en los casos de superpoblación de nativos, digamos, tiene unas 200 especies por metro, por hectárea, ¿no es cierto? Y hay varias especies, pero en los bosques comerciales siempre predomina una sola especie. Por ahí van a ver que si es bosque de pino, todo es pino. Si es bosque de eucalipto, todo es eucalipto. Y si es nativo, van a ver que hay aromito, que hay yandubay, que hay cañapícola, oreja de negro. Van a encontrar un montón de especies, no tiene mucho. Y entre los cuales por ahí se ven los aromitos, el yandubay, ¿no es cierto? Que son por ahí los árboles que más se usan en la zona de Entre Ríos. Pero la parte de pinos y eucaliptus lo que permiten es poder hacer un ciclo renovable, ¿no es cierto? Porque el eucaliptus se tumba el árbol y vuelve a salir el rebrote y se puede manejar el rebrote hasta 4 o 5 veces, ¿no es cierto? Y estamos hablando que son 60, 70 años que vos tenés ese bosque que termina siendo casas para los pajaritos, refugio para las aves que tienen vuelo medio, como las perdices, las martinetas, y para los ciervos también, ¿no es cierto? Claro. Así que termina siendo de refugio, ¿no es cierto? Y manejar una forestación implica, ¿no es cierto?, o conlleva al cuidado del medio ambiente, porque no buscaba la industria nativa, ¿no es cierto?, sino que aprovecha la madera renovable, que es en este caso el pino y el eucalipto, ¿no es cierto? Muy bien. Acá van a ver el plantín un poquito más alto. Buenos días, ¿cómo andan? Estos plantines ya están listos para ir al campo, ¿no es cierto? Yo puse la semillita que le dije que era como un granito de arena, ¿no es cierto? Para tener en cuenta. El recurso renovable es la madera, no los bosques nativos. Los bosques cultivados disminuyen el impacto ambiental y la tala de los bosques nativos, pero no sustituyen a los mismos. China ha perdido en la última década el 70% de sus bosques nativos. 21 de 2007 se sanciona la Nacional 26331 de protecciones de bosque nativo. La ley crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los bosques nativos con el objeto de impedir la deforestación de los bosques nativos. Compensar a los titulares de las tierras con bosques nativos, tanto públicos como privados, que conserven los mismos. Sostener programas en red de monitoreo y sistemas de información, como así también de asistencia técnica y financiera a actividades no sostenibles. Planta un árbol, pero cuida lo que ya Viven en nuestro planeta.
dedicado a nuestros bosques nativos. Bosques nativos, bosques cultivados, sinónimos o antónimos. Dirección, PENIDE. Producción, Centro Educativo Integral y Terapéutico número 2, Huajay. Guiones, Quintana Guillermo, Valle Nicolás, Bernal Evelyn. Investigación a cargo de Agrupamiento Educativo Terapéutico, docente de Geneve Karina. Agrupamiento Alfabetización con Orientación Vocacional Ocupacional 2, docente Miret Milena. Entrevista, Miret Milena, Quintana Guillermo, Bernal Evelyn, Valle Nicolás, Riquelme Alex. Dirección de fotografía, Jiménez Sheila Ledesma Darío. Foto fija, Autovía Nacional número 14, Arroyo El Palmar. Selección de imagen, Ledesma Darío, Jiménez Sheila, Gauna Luis. Ilustración, Antunes Jonathan, Jiménez Sheila. Voz en off, Antunes Jonathan, Bernal Evelyn, Jiménez Sheila, Valle Nicolás, Riquelme Alex, Miret Milena. Edición y montaje, de Geneve Karina Larrechart Franco. Musicalización, Larrechart Franco. Temas musicales, Schifri, Philip Nelson Shoulas. Boogie, Belgique, I Like White. En agradecimiento a Paul Forestales, SRL, Municipalidad de Huajay.